Hola chicos, vamos a terminar con el análisis de funciones que comenzamos antes de las vacaciones y vamos a terminar con 2 o 3 conceptos que nos quedaban por repasar, ¿vale? El primero que vamos a ver es el concepto de simetría, un concepto que está presente en la misma naturaleza, en objetos que nos rodean, en imágenes, pues vemos que hay simetría, ¿no? Por ejemplo, esta imagen del ave tenemos una simetría respecto horizontal, aquí tenemos una imagen de la mariposa, ¿no? Una simetría respecto al eje este que está representado aquí, o con esta naranja cortada transversalmente, que luego veremos que es una simetría central o rotacional, ¿vale? Bueno, mirar esto a partir de la gráfica es muy simple. Tenemos dos tipos de simetría, una que se da respecto al eje de la axis, como en esta gráfica que tenemos representada aquí, esta parábola, donde vemos que esta parte de la gráfica tiene su imagen en la otra zona, en la otra parte del eje de la axis, ¿vale? Si doblásemos esta hoja por aquí, esta zona representada de la función quedaría exactamente igual solapada sobre esta. Veremos luego que esta función la vamos a llamar par, ¿vale? Simetría respecto al eje de la axis. Esta otra función, sin embargo, vemos que no es simétrica respecto al eje de la axis, ¿vale? Yo cojo y vemos que esta zona de la función no tiene su simétrica en este lado. Sin embargo, si soy capaz, o si la giro 180 grados, ¿vale?, vemos que sí es simétrica. Bueno, pues esto se dice que es una simetría central o rotacional de 180 grados. ¿Vale? La giramos respecto al origen de coordenadas 180 grados y vemos que nos sale la misma función. ¿Vale? Esta función la llamaremos luego impar. Y luego existen otras donde pues, no hay simetría, ¿vale?, ni respecto al eje de la axis, ni respecto al origen de coordenadas, ni rotacional. Vale. Según la simetría, las funciones las vamos a clasificar en función par y función impar. Función par es aquella que cumple esto, que f de x es igual a f de menos x. ¿De acuerdo? Función par, f de x igual a f de menos x. Función impar, en cambio, sería la que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Parece un poco lioso, pero bueno, ya veis que no lo es, y sobre todo cuando lo hagamos ahora de manera práctica, veréis que es muy sencillo. ¿De acuerdo? Función par, cuando f de x es igual a f de menos x, función impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Dos ejemplos. El primero, vamos a probarlo con la primera función, esta que os represento aquí, f de x igual a x cuadrado menos 1. Lo primero que vamos a hacer es menos f de x. Menos f de x para esta función sería menos x cuadrado menos 1, quitamos paréntesis y nos queda menos x cuadrado más 1, ¿vale? Menos por más, menos por menos, más. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer f de menos x, que es colocar en la variable el valor de menos x. En cada sitio donde esté la variable colocamos menos x. En este caso, menos x elevado al cuadrado, menos 1. Menos elevado a cifra par se queda positivo. Luego, f de menos x nos queda x cuadrado menos 1. Y finalmente comprobamos que f de menos x es igual a f de x, ¿vale?, que era justo la definición de función par. Comprobamos que f de menos x, esto último que hicimos aquí, ¿a qué es igual? ¿A f de x o a menos f de x? En este caso a f de x. Luego la función es par. Otro ejemplo, f de x igual a x al cubo. Primero, igual que antes, hacemos menos f de x. Menos f de x sería menos x al cubo. Luego hacemos f de menos x. ¿Vale? F de menos x es menos x elevado al cubo. Cifra impar queda menos x al cubo. ¿Vale? ¿A qué es igual f de menos x en este caso? ¿A f de x o a menos f de x? Pues en este caso f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, que la función es impar. Gráficamente podéis comprobar en los casos que también lo vemos muy claro, ¿no? Esta es la función simétrica respecto al eje de la axis y esta tiene una simetría rotacional. Otros ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 3, pues nada, hacemos f de menos x y comprobamos que la función es par. O con este otro ejemplo, x al cubo más x, hacemos la comprobación pertinente y comprobamos que la función es impar.
¿Cuándo decimos que una función es continua? Pues una función es continua si la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Es decir, si no presenta saltos, ¿vale? Si no presenta, baja un poco la redundancia, discontinuidades. En caso contrario, la función diríamos que es discontinua. Bueno, pues aquí tenéis los ejemplos de funciones continuas. Si me pongo con el lápiz aquí encima, la puedo dibujar entera sin levantar el lápiz. Lo mismo que aquí, ¿vale? Me pongo aquí, voy de izquierda a derecha y la dibujo sin levantar, con lo cual la función es continua. En este caso vemos que hay un salto aquí, hay una discontinuidad aquí en el punto 1, y en este otro ejemplo de función también hay una discontinuidad en el punto 1, ¿vale? Con lo cual en ambos lados la función es discontinua. Y por último llevamos función periódica si la gráfica se repite cada cierto tiempo, como en este caso, ¿no? La función senoidal, ¿vale? Y además el periodo de repetición lo tenéis ahí representado. Estas dos funciones son periódicas, se repiten cada cierto tiempo. Si no, diremos que la función es no periódica. Bueno, chicos, pues con esto ya podéis hacer el ejercicio de hoy. Hasta luego.